Bendiciones a todos, los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Espero que estén pasando un hermoso sábado del Señor y vamos al estudio de una lección más. Ya estamos casi al final de nuestro libro. Vamos en la lección de número 12 llamada El secreto de la vida. El objetivo de nuestra lección será comprender que la vida bajo el sol solo tiene sentido cuando se vive consciente de que hay un Dios en los cielos al que debemos temer y obedecer en la tierra. El texto básico de nuestra lección se encuentra en el libro de Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, que dice así: La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Salomón inició el libro de Eclesiastes con una visión restringida de la vida bajo el sol. Ahora, al final del libro, asume que por encima de los cielos hay un creador que gobierna todo el universo. Con esa nueva perspectiva, todo cambia y tiene sentido. El sabio lleva a los lectores a la comprensión de una existencia sin sentido a una vida llena de significado en Dios. Antes de concluir con su escritura y establecer cuál es el secreto de la vida, Salomón ofrece dos consejos finales, que son implicaciones prácticas de la fe en Dios y que reflejan la manera en la que debemos vivir, entendiendo que hay un creador en el cielo que nos hizo para sí mismo. El primer consejo está allí en el versículo 1 del capítulo 12. Salomón dice: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. ¿Quién mejor que nuestro Dios, nuestro creador, para saber lo que es mejor para nosotros? Él nos ha creado con un sentido. Debemos buscar el sentido de nuestra vida en Él. Segunda razón por la que debemos buscar a Dios en nuestra juventud es porque no tenemos todo el tiempo del mundo para buscarlo. La vida pasa tan rápido y cuando llega el momento menos esperado, se termina nuestra vida y no hemos encontrado el sentido en Dios. La vida se retrata como algo que se rompe, algo irreparable. Salomón vuelve a utilizar ahí en el versículo 8 del capítulo 12 la palabra vanidad para referirse a una vida sin sentido en Dios. Cuando todo es fugaz, todo pasa tan rápido, el joven debe buscar el sentido en Dios, el único que no perece. Otro consejo que nos da es a disfrutar la vida bajo el sol dedicándonos a la sabiduría, instruyéndonos en la palabra de Dios, sabiendo a través de ella lo que es correcto. Pero no solo implica aprender lo que es correcto, sino también enseñar lo que es correcto a los ojos de Dios. ¿De qué sirve amontonar la sabiduría en nosotros y no repartirla con los otros hermanos en Cristo? Entonces el sabio nos dice que debemos predicar las verdades en amor, guiados por la palabra de Dios. Detrás de las palabras humanas está el autor divino que las inspiró. No somos nosotros, es Dios el que a través de nosotros imparte su palabra. Después de dar consejos sobre la sabiduría y sobre la juventud, sobre cómo aprender y enseñar sobre la sabiduría, Salomón dice que además estate prevenido que el hacer muchos libros no tiene fin y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. Si bien todo lo que se discutió en el libro de Eclesiastes parece difícil, Salomón dice que lo básico, a la conclusión a la que llegamos, es la que está aplicada allí en el versículo 13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso concierne a toda persona. La vida bajo el sol solo tiene sentido cuando se vive en la creencia de que hay un Dios en el cielo, nuestro creador, nuestro pastor al que hay que temer y obedecer aquí en la tierra. Ese es el secreto de la vida. La vida está marcada por dos actitudes hacia Dios. La primera es el temor a Dios, que se expresa en el respeto, en la reverencia por nuestro Creador, en la conciencia de su justicia, de su santidad y de su poder. El temor es la base de la sabiduría y de la santificación cristiana. La segunda actitud es guardar sus mandamientos. Una vida en la que Dios es el centro de la existencia se revela no solo en un corazón que respeta y que teme a Dios, sino en actos de obediencia a nuestro Dios. Un corazón que conoce a Dios
va a exteriorizarlo en actos de obediencia hacia Él. Vamos a la parte práctica de nuestra lección. Allí en el ítem 1 dice: el secreto de la vida pasa por considerar a Dios con el tiempo que disponemos. ¿Qué quiere decir? El consejo para que los jóvenes recuerden a Dios en la época de su juventud se aplica a todos nosotros los cristianos. Así, conozcamos a Dios con 20, con 30, con 50 años. Hay una necesidad de urgencia lo antes posible que podamos conocer a Dios y aplicar sus mandamientos en nuestra vida. Es mejor para nosotros. Esa es la idea de Salomón al decir ese versículo. El segundo ítem práctico: el secreto de la vida pasa por considerar a Dios en todo lo que hacemos. Dios debe ser el centro de la existencia y debe disfrutarse con temor y obediencia a Él. Todas nuestras actitudes, nuestros pensamientos adquieren una nueva perspectiva cuando entendemos que vamos a ser juzgados por un juez justo. La palabra de Dios es ese manual de fabricante que traen todos los electrodomésticos en nuestras casas. Y así, el Creador, nuestro Señor, nos deja esas instrucciones en su manual, que es la Biblia, la palabra de Dios, para que vivamos una vida con sentido, y nos guía a través de todo lo que hacemos. Tratado sobre la vida, el sabio Salomón demostró que la existencia considerada solo bajo el sol es vanidad, efímera, ilusoria. Al permanecer en esta estrecha forma de entender la vida, cualquiera abrazará el pesimismo, el escepticismo, una vida sin sentido. Pero cuando se sabe que hay un Creador en los cielos, la vida adquiere un nuevo significado. Se nos aconseja a vivir la vida teniendo en cuenta a Dios en nuestra juventud, buscando siempre la sabiduría de su palabra, además de temerle y obedecerle diariamente. Y nosotros conocemos a alguien que está viviendo una vida lejos de Dios, perdiendo el tiempo de conocer a Dios. Oremos por esas personas, busquemos la forma y acerquémonos para demostrarle cuál es el gran secreto de la vida, una vida con sentido en Dios. Tengan un bendecido sábado y nos vemos en el próximo estudio. Bendiciones a todos. Chau, chau.